Buenos días, mi nombre es Roman Crespo, alumno del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy voy a hablarles sobre el tetraedro de la criminalística, que tal cual, como su nombre lo indica, nos encontramos ante cuatro caras de la criminalística, donde estos aspectos fundamentales son el sitio del suceso, la víctima, el autor y los medios o instrumentos de comisión. Estos cuatro elementos son primordiales para el estudio de esta disciplina, porque de una u otra forma hacia ellos se dirige toda la atención de esta materia. Está enfocada hacia el sitio del suceso en todos sus lugares relacionados, hacia la verificación y revisión de la víctima, así como la comprobación y determinación del autor. Los instrumentos que él utilizó, que son los que ya analizamos en la anterior actividad, y me refiero a los agentes físicos, químicos, mecánicos, biológicos, entre otros. Para que visualicen un poco más de lo que les estoy hablando, voy a citar un pequeño ejemplo que tiene que ver con un homicidio con arma de fuego, donde a la víctima le quedan elementos del arma de perpetración, como sería el proyectil. Por otro lado, también tenemos los elementos del victimario, como sería apéndices pilosos si hubo algún tipo de lucha. Asimismo, del sitio del suceso tendríamos el polvo o barro, según sea el caso. Todo esto nos lleva al tetraedro de la criminalística, donde se deben recopilar evidencias a través del tratamiento del sitio del suceso, así como la verificación de pruebas, como el análisis de la traza de disparos que arroja certeza sobre la persona que accionó el arma de fuego, y la intervención del médico forense con la finalidad de colectar el proyectil para su comparación con la impresión del ánima del cañón del arma en caso de haberse retenido la misma. Así que ha demostrado el intercambio de elementos que surge durante la comisión de un hecho punible. Recordemos que este principio científico de la criminalística que señala cada vez que dos cosas entran en contacto, existe siempre una transferencia de material de una cosa a la otra. Una vez dicho esto, procedo a mencionar y a explicar cada uno de los cuatro aspectos del tetraedro de la criminalística. Inicialmente tenemos el sitio del suceso, considerado como uno de los más importantes de este cuadro criminalístico, y se define como la escena del crimen o sitio del suceso, así como el lugar relacionado con la comisión de un delito en alguna de sus fases, y en que debe haber quedado alguna huella o signo del autor o de algunas de las características del hecho. Este se clasifica desde dos puntos de vista, del lugar y desde el punto de vista logístico. En cuanto al punto de vista del lugar, tenemos el abierto, que es aquel que se encuentra expuesto al medio ambiente, acceso directo a los factores climatológicos, por ejemplo la vía pública o la calle. También tenemos los cerrados, que estos no se encuentran expuestos al medio ambiente, donde tienen limitaciones de acceso al público y a los factores ambientales. Prácticamente todo lo contrario del abierto. Un ejemplo sería un apartamento, una habitación. Igualmente también tenemos el mixto, que es la combinación de ambos, por ejemplo un balcón. Y finalmente tenemos el cerrado con desplazamiento o móvil, que representa una nueva modalidad, por ejemplo en un avión, un vehículo, un tren, autobús, entre otras. Desde el punto de vista logístico, rápidamente tenemos el de planificación o preparación, que es donde se planifica la perpetración del delito. Igualmente tenemos el de ejecución, que es donde se perpetra o se comete el hecho delictivo. Y finalmente tenemos el de liberación, el cual es donde se sueltan o se desprenden las evidencias del hecho. Cada una de las escenas o sitios debe ser estudiada con la misma disciplina, recordando que en los espacios físicos debe incluirse las zonas cercanas al lugar del suceso, para que la criminalística, por medio de su ciencia científica, pueda establecer el plan de trabajo, el método que se va a seguir y finalmente determinar si el lugar a estudiar
se trata del sitio del suceso. También encontramos que la protección del sitio del suceso se encuentra tipificada en el artículo 28 de la Ley de Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como en el Código Procesal Penal. Como segundo aspecto se encuentra la víctima, que en cuanto a este tema tenemos una cualidad interesante, ya que criminalísticamente hablando, la víctima tiene una connotación diferente a lo estipulado en el Código Procesal Penal vigente, que de acuerdo a su artículo 121 señala un listado de 5 definiciones distintas de víctima. Por el contrario, en la criminalística la víctima es la persona violentamente afectada, es la persona sujeto del hecho criminal. Solamente el numeral 1 del artículo 121 del Código Procesal Penal se le acerca a esta definición, ya que señala que se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito. Por consiguiente, le dejamos a los cuerpos policiales preventivos, a los tribunales penales, a la fiscalía, el debido tratamiento de las otras conceptualizaciones de personas que se consideran víctimas. Porque, por ejemplo, la ley considera víctima a los parientes de la persona que sufrió el daño. Pero en términos de criminalística, se considera a los individuos más cercanos de las víctimas como sospechosos. Es decir, que no se descarta a nadie, debido a que la criminalística, la víctima es el afectado directamente por el hecho. Como tercer aspecto, tenemos el victimario, que curiosamente este término está incorrectamente empleado. O mejor dicho, no es el adecuado. El término correcto debería ser autor o partícipe del hecho, donde en los tribunales se acusa como autor, coactor, facilitador, encubridor, cómplice necesario o cooperador inmediato, porque en otro sentido tenemos que en el Código Procesal Penal, en su artículo 126, lo señala como el imputado o imputada o quien se le señale como autor o autora o partícipe de un hecho punible, que a diferencia de esta, con la criminalística, esta última considera al autor como la persona directamente perpetradora del hecho y todas aquellas que participan junto con él como elementos necesarios, donde todos los involucrados son vistos como autores del hecho criminal, hasta que los resultados de las experticias y evidencias vayan separando las personas partícipes del autor del hecho. Mientras que por otro lado, el Código Procesal Penal determina si ese actor es responsable o no, donde es un crimen común o pudo haber actuado en legítima defensa, pero no por este hecho no dejan de ser autores. Es por esto que el término correcto a ampliar es el de autor o partícipe. El individuo o individuos que cometieron el hecho, ya que la criminalística no busca o no se habla de responsabilidad legal, sino más bien se habla de autoría. Como último aspecto, y no menos importante, tenemos los medios de comisión, que representan a cualquier elemento material que puede ser considerado un arma para cometer el hecho criminal, que en este caso algún tipo de daño a la víctima o a las víctimas. En este mismo sentido, tenemos en cuanto a las armas o instrumentos de comisión, se encuentran las que son consideradas como tal. Me refiero a las armas de fuego, armas blancas, entre otras. Pero también tenemos otro tipo de categorías de armas o instrumentos de ocasión, que ni más ni menos en este mundo material, cualquier objeto, todo puede convertirse en un arma de ocasión. Para darle un ejemplo, en un homicidio el arma utilizada fue un martillo, el cual en un principio es considerado un arma, no es considerado un arma, sino más bien una herramienta de construcción. Pero la voluntad o el hecho perpetrado por el autor lo convierte en un arma de ocasión. Bueno, para concluir puedo aportar que cada uno de los elementos que conforman el tetraedro de la criminalística son muy importantes, ya que cada uno representa un pilar fundamental de una mesa, donde se encuentran estrechamente relacionados entre sí, con la finalidad de descubrir cómo ocurrió el hecho, los medios que se utilizaron
y determinar quién fue el autor del hecho criminal, recalcando que el sitio del suceso es la escena del crimen. La víctima es la persona que sufrió el daño. El autor es la que lo realiza y finalmente los medios de comisión es el arma que este último utilizó en contra de la víctima para ejecutar el hecho. Esto ha sido toda mi intervención. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.